La Iglesia Cristiana Vida Eterna te invita a escuchar el poderoso mensaje de la Palabra de Dios que transformará tu vida, porque la Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien, preparados todos, ¿verdad que sí? Romanos capítulo 13. Vamos a dar inicio al mensaje en esta tarde. Ubíquese conmigo en su Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 13. ¿Están todos ubicados allí? Buscando algo aquí. Romanos capítulo 13. Aleluya. Romanos capítulo 13. Voy a estar leyendo desde el verso número 1 en adelante. Presten todos atención con su Biblia, un cuaderno, un lápiz allí, y todos muy atentos al mensaje que Dios tiene para cada uno de los que estamos en este lugar, y aún por aquellos que nos puedan ver a través de las redes sociales. Amén. Romanos capítulo 13, desde el verso 1 voy a estar leyendo. Dice la escritura allí: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Voy a repetir esto, que aquí hay bastante que cortar aquí en este pasaje de la escritura que acabo de leer. Mucho que explicar, solamente en ese verso bíblico. Sin embargo, no me voy a detener ahí solamente, pero quiero volverle a leer, ya que estamos acostumbrados a pasar por alto la Biblia, la leemos corriendo, muchas veces no la entendemos, no le sacamos el jugo a los versos bíblicos que leemos, y cada palabra que está en la Biblia es importante, no hay que leerla corriendo, sino detenidamente. Meditar en la Biblia es sentarse quietecito en el cuarto, en la sala, donde usted quiera, pero que haya paz, y agarrar la Biblia y leerla detenidamente. Eso es lo que dice la Biblia cuando nos manda a leerla, ¿verdad? Allí, con paciencia. Y quiero repetir este verso bíblico porque se lo saltan. Pareciese que no existiera. No le prestan atención. Y es la palabra de Dios. Dice lo que acabo de leer, que nos debemos someter a toda persona, ¿verdad? Sométase toda persona a las autoridades superiores. Diga conmigo, toda persona. ¿Cuánto? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios, han sido establecidas. De modo, verso 2, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Están leyendo conmigo? Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Entendieron lo que acabo de leer? Sométase toda persona a las autoridades superiores. Y las autoridades superiores, o terrenales o espirituales, hablando de la iglesia, han sido establecidas, dice el Señor, por Él. Y dice que los que resisten
¿verdad? Acarrean condenación. Me voy a explicar más. Entonces, nosotros como pueblo de Dios debemos de aprender, diga conmigo, aprender. Dígalo nuevamente, aprender a obedecer. Nos guste o no, estemos de acuerdo o no. ¿Por qué, pastor? Porque no se trata de partidos políticos. No se trata de caerle bien a uno o al otro, o estar de acuerdo con uno o con otro. Escuche esto. Nosotros estamos de acuerdo no con partidos políticos, sino con lo que dice la Biblia. ¿Cuántos están de acuerdo con lo que dice Dios y su palabra? ¿Verdad? Cada una de las autoridades terrenales que hay en el mundo, ¿verdad? Tendrán que dar cuenta a Dios. Si lo hace mal, si lo hace bien, si lo hace más o menos, si se voltea, si le da la espalda a Dios, si pisotea la Biblia, si no respeta a Dios. Usted tranquilo, porque le tengo una noticia. El máximo juez, la máxima autoridad, el todopoderoso, mira, juzga y trae juicio. ¿Cuántos me están escuchando? No podemos usar nuestra boca, no podemos usar nuestro pensamiento o nuestra idea y soltar por nuestra boca lo que no dice Dios que hablemos. Por eso es que los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios somos apolíticos, no somos partidistas. Personalmente usted puede tener una idea, una ideología, estar de acuerdo con alguien, pero eso es algo suyo personal. ¿Cuántos me están escuchando? Como cristiano, como creyente, como nacido de nuevo, está la palabra de Dios para obedecerla. Y es por eso que debemos de tener sumamente cuidado, porque te voy a leer unas cosas que yo sé que te van a bendecir. Y a su nombre. Porque Dios mira, Dios juzga. Los molinos de Dios muelen, lento, pero muelen. Y nosotros no estamos llamados por Dios para soltar, para hablar, para maldecir, para decir cosas que Dios no nos ha mandado a decir. Y mucho menos sobre personas o sobre autoridades que Dios ha establecido. Porque vuelvo y repito el verso número del Romanos 13, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, verso 2, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí misma. Usted, como cristiano, como creyente, como hijo de Dios, está llamado a usar esa boca que Dios le dio y soltar por esa boca palabras de bendición para Venezuela, palabras de bendición para nuestro país, para nuestro estado. Usted puede hacer oraciones privadas sagradas y en esas oraciones usted use su boca, vuelvo y repito, para bendecir, porque el que quiere ver días buenos, refrene su lengua de mal. ¿Cuántos me están escuchando? Eres un creyente, eres un nacido de nuevo y Dios nos ha llamado a bendecir, no a maldecir. ¿Estamos de acuerdo con lo que dice la palabra, verdad que sí? Voy a repetir para los que van llegando. Romanos 13:1 en adelante. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, bueno, acarrean condenación para ellos mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Luego hay una pregunta, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Ahora, escuche algo. En el Antiguo Testamento, escuche bien, en el libro de los Jueces, quiero buscar algo aquí. Y a su nombre. No podemos nosotros, vuelvo y repito, usar nuestra boca para maldecir a nadie. ¿Cuántos me están escuchando? Para maldecir a nadie.
¿Y por qué estoy explicando esto? Porque ya le voy a leer lo que estoy buscando, lo que quiero buscar. Porque Dios nos ha llamado a bendecir, hermano. Y he escuchado y hemos visto y nos hemos dado cuenta que muchos, hasta ministros, se envuelven en estas cosas y caen, mi hermano, en unos errores, por no decir pecados terribles, en cuanto a esto de principios de autoridad. ¿Me están siguiendo? Mire bien, ya voy a leer lo de Jueces, pero quiero compartir con ustedes en el libro de Lucas otra cosa. Capítulo 7. Lucas, y luego vamos a Jueces, capítulo número 7, pero quiero añadir más aquí. Lucas capítulo 7, desde el verso 1 en adelante. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él a unos amigos, escucha esto, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo, aquí está, porque también yo, verso 8, soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora, ¿qué tiene que ver la fe con la autoridad? Bueno, muchísimo. Unos ancianos de Israel se le acercan a Jesús, le explico con mis propias palabras, ¿verdad? Y le dice: es digno de que le hagas este milagro, o que vayas y sanes a su siervo, porque ama a nuestra nación, porque ayuda. Y Jesús va. Y mientras que él va, escuchen todos, por favor, y está cerca de llegar a la casa del siervo del centurión, un romano, él manda a decirle: Señor, no soy digno de que entres bajo mi casa. La razón y los motivos no aparecen ahí. Pero di la palabra. ¿Cuántos me están escuchando? Di la palabra y mi criado será sano. Cuando Jesús escuchó aquello, hermano, dice que se maravilló. Y luego dijo a los que le seguían: ni aún en Israel he hallado yo tanta fe. ¿Qué le respondió el soldado? Yo soy hombre bajo autoridad. ¿Verdad que le dijo así? ¿Qué reconoció el soldado en Jesús? Les pregunto. Autoridad. Y la autoridad obedece a la fe. Y les estoy diciendo que nosotros como cristianos nos vemos envueltos en unas situaciones espirituales que muchas veces no entendemos porque pertenecemos o porque estamos congraciados con algún partido político. Y como cristianos estamos llamados a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Si lo hacen bien o lo hacen mal,
no es asunto de nosotros, es de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Cuál es el asunto de nosotros? Digan conmigo, bendecir, orar por los magistrados, por los gobernadores, por los alcaldes, por el presidente. Ese es trabajo de nosotros. Por eso es que yo hasta ministro le he dicho, nosotros no estamos llamados a hacer política, nosotros estamos llamados a extender el reino de los cielos. ¿Cuántos me están escuchando? Personalmente, usted puede tener un afecto hacia algún partido político, pero le doy un consejo. Usted es de Cristo. Porque sea de un color, sea del otro, sea de un grupo o sea del otro, siempre habrá injusticia. ¿Cuánto me sigue? Siempre habrá iniquidad, siempre habrá avaricia, habrá codicia, porque el único justo, santo, verdadero y el que gobierna como tiene que gobernar es Cristo. Es Cristo. Aleluya. Este hombre hizo que Jesucristo se maravillara. ¿Qué fue lo que le dijo a Jesús? Tan grande que Jesús se maravilló. Mire, no hay otra parte en la Biblia donde diga que nuestro Dios se maravilló, que nuestro Señor se maravilló. Reconoció la autoridad de Cristo. Le digo, no es necesario que entres bajo mi techo. No es necesario que vayas a mi casa. Solamente di la palabra y a su nombre. Usamos nuestra boca para denigrar, para hablar mal de autoridades, cuando no tenemos el derecho dado por Dios de hacer eso, hermano. La bendición suya, le doy un consejo, la bendición suya, hasta que usted no aprenda a confiar en Dios como tiene que confiar, y usted confía en el hombre, usted está errado, porque Dios nos dice, maldito el hombre que confía en otro hombre y pone su brazo. ¿Cuántos me están escuchando? Está en Deuteronomio. Dios nos manda a confiar en Él, a clamar en Él. El Antiguo Testamento está lleno de reyes paganos, malos, destructivos. Dice en el libro, escuche bien lo que le iba a decir, que Naamán, en el primer versículo, Naamán era un general del imperio de Siria. ¿Cuánto me siguen? Y Dios había dado, Jehová había dado victorias a Siria a través de este hombre. Pero ya va, si Siria, dice la historia del Antiguo Testamento, eran los enemigos número uno de los israelitas. ¿Cómo es posible que Dios, cuántos me están escuchando? Dios haya dado victoria a Siria a través de este hombre llamado Naamán y a su nombre. Nos quedamos cortos. Mire, en Lucas capítulo 20. Sucedió un día, verso 1 en adelante, que enseñando a Jesucristo al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme. ¿Verdad que le digo? Ellos estaban interesados en saber con qué autoridad. Ahora, saliera una pregunta al aire. Usted no sabía, y si no sabía yo se lo digo hoy. Usted tiene autoridad delegada por Dios. Y es una autoridad espiritual superior, dada por Dios. En el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, Jesucristo dijo, y recibiréis, y digo Jesucristo porque está en rojo, y recibiréis poder. ¿Qué es autoridad? El derecho legal dado por Dios a un hombre o a una mujer para ejercer el poder divino. Eso es el concepto sencillo de autoridad. La autoridad es el derecho legal firmado, sellado con la muerte, resurrección y ascensión de Cristo al trono. Cuando naciste de nuevo se te dio
aunque no lo sepas, no sepas leer, nunca hayas ido a un colegio, vivas en una casa de lata, de tabla. Mire, no importa si eres el ancianito de la iglesia, el más viejo o la más vieja, Dios a todos sus hijos les dio autoridad y poder, según Lucas 9:1-6. Antes de enviarlos, les dio autoridad y poder. Sin la autoridad y sin el poder no podemos hacer nada, no podemos hacer la obra. Y es mejor que, miren todos para acá, que nos ubiquemos, como le decían estos días unos varones, en el reino, en lo espiritual, en lo que Dios nos llamó a hacer. El diablo quiere distraernos, entretenernos en lo material, en lo humano. Y Dios nos está llamando a los líderes, a los ministros, predicadores, ancianos, diáconos, a concentrarnos en hacer el trabajo correctamente para que seamos efectivos. No, hermano. Lucas 9:1-6 dice que Cristo dio autoridad y poder. Sin esas dos cosas no se puede hacer el reino de Dios o avanzar. ¿Para qué, pastor, autoridad y poder? Para echar fuera demonios, para sanar enfermedades. Para eso es la autoridad y poder. Esa autoridad y ese poder funcionan en el mundo espiritual. No es una autoridad secular, natural, humana, física. Es espiritual. Y entonces no sabemos usarla, no sabemos si la tenemos, la usamos mal. En vez de bendecir, en vez de concentrarnos en el reino, en lo que Dios nos mandó a hacer, estamos envueltos en cualquier cosa loca. No, que va. Dile que tiene a tu lado, no, que va. Hermano, miren todos hacia acá. Usted viene a este lugar a ser enseñado, entrenado, formado, capacitado para que cuando el diablo levante en su casa, en su trabajo, donde usted vaya, le levante la guerra, levante el infierno, envíe demonios, usted aprenda a defenderse. Usted aprenda a defenderse. Dios a usted le está capacitando, entrenando, formando, vuelvo y repito, para que usted sea efectivo en el reino, para que usted sea un soldado, un hombre espiritual, una mujer madura. A eso Dios nos llamó. Estamos en tiempos finales, las almas se están perdiendo, el diablo está haciendo un desastre, pero Dios no está quieto, Dios también está trabajando con aquellos que se están yendo por la Biblia. Porque este es el manual de guía. Esto es el manual, la luz. Aquí está la voluntad de Dios, a lo que Dios nos llamó a hacer, a los predicadores, a los ministros de Dios. A mí Dios no me llamó a hacer política, ni ser partidario de nadie, excepto de este libro, del Señor. Porque he aprendido, ¿cuántos me están escuchando? Que mi bendición, que tu bendición, que la autoridad que Dios a nosotros nos entregó, va mucho más allá, hermanos. Va mucho más allá. Sin esa autoridad y sin ese poder, no hay reino, no hay unción, no hay fuerza contra el reino de las tinieblas. Lucas, estamos en el libro de Lucas. Capítulo 4. Vamos hacia atrás. En Lucas capítulo 4. Voy a leer desde el versículo 32. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. ¿Cómo era su palabra? Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: dejadnos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús reprendió diciéndote: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo ningún daño. Y estaban todos maravillados, hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad? ¿Con qué? Autoridad. Dígalo como si hubiese almorzado. ¿Con qué? Autoridad. Con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Diga conmigo: autoridad y poder. Van juntas. ¿Qué doctrina es esta? Van juntas. Mateo, vamos ahora a Mateo.
capítulo 7. Versículo 29. Dice, y cuando terminó Jesucristo estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. El 28. El 29 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Está leyendo conmigo? Otro pasaje, Marcos 1, 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad, ¿con qué iglesia? Manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Ahora, si usted no aprende a respetar, si usted no aprende a someterse y a respetar a las autoridades, no espere nunca que a usted un demonio se le va a sujetar. Eso no existe. Si usted no aprende, y le estoy diciendo que le dio autoridad y está en usted, pero está inoperante. ¿Por qué? Porque hasta que nosotros no aprendemos a respetar, ¿verdad? No estoy diciendo a estar de acuerdo con autoridades terrenales, sino a respetar a las autoridades establecidas por Dios. Porque yo quizás no esté de acuerdo con una autoridad secular natural. Sin embargo, eso a mí no me da derecho para irrespetarla. ¿Cuánto me están entendiendo? Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego en muchas oportunidades no estuvieron de acuerdo cómo llevaba el reino de Babilonia Darío, Nabucodonosor. ¿Cuánto me están escuchando? Belsasar. Los irrespetaron. No los irrespetaron, mi hermano. Y la gente quiere reprender al diablo, reprender los demonios, echar fuera demonios, echar fuera la enfermedad. La gente quiere que la gente le obedezca, pero ellos no obedecen a nadie. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Debemos de aprender a respetar. Dice Dios, la máxima autoridad, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad establecida y las que están establecidas por Dios fueron. Entonces el pueblo de Dios, hermano, que no fue llamado a hablar mal. ¿Cuántos me están escuchando? Usted los escucha. Y a su nombre. Voy a volver a repetir Marcos 1:27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda uno a los espíritus inmundos. ¿Y qué pasa, hermano? Y le obedece. ¿Quiere algo más tremendo? ¿Quiere que le lea algo impresionante de nuestro Señor? Vaya a Juan 19. No me voy a bajar, mire, pues se lo iba a decir, pero se lo voy a leer literalmente. Juan capítulo 19. Esta escena está al final del ministerio de nuestro Dios sobre esta tierra, ¿verdad? Y lo está interrogando un hombre. Mire lo que dice Juan capítulo 19. Voy a leer el verso 10 y el 11. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas. ¿A quién le dijo así? A nuestro Señor Jesucristo. ¿No sabes que tengo autoridad? No, ya va. Estoy hablando de Pilato. El que dio la orden que se lo llevaran y se lavó las manos. Un emperador romano. Ya va. ¿Cuántos están aquí? ¿O lo dejamos hasta aquí? No, miren esto. Entonces le dijo Pilato, a mí no me habla.
¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Ahora lo más sorprendente es lo que le responde Jesús. Entonces Jesús le respondió: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada del infierno. ¿Se la dio el diablo? No, ¿quién se la dio? Ya, por aquí están todos dormidos. ¿Quién se la dio? Y es Jesús el que le está diciendo a un emperador malísimo. Había matado, mi hermano, muchísimos israelitas, creyentes. Y mire, Jesús le dice: ninguna autoridad, ¿dónde estoy? Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que me entregó a ti, mayor pecado. Algunos podrían pensar: no, a Pilato le dio la autoridad el diablo. ¿Estamos entendiendo mejor el mensaje? Diga conmigo: principios de autoridad. Mire, dice la Biblia en 2 de Samuel 15, 4 al 6, no lo voy a leer, pero usted vaya y lo lee en su casa. Allí dice la escritura que Absalón, hijo del rey David, escucha esto, Absalón se sublevó y dice que se ponía en la puerta, escuchen esto, y decía: ¿quién me pusiera a mí por juez sobre la tierra? Y yo, decía Absalón, le haré justicia y yo le resolvería sus problemas. Y así fue ganándose el corazón de todas aquellas personas que venían para que el rey David los atendiera, pero Absalón se interponía y los llamaba y le decía: yo los atiendo, yo le arreglo la situación, los abrazaba y los besaba. ¿Cuántos me están escuchando? Absalón, hijo del rey David, y se ganó un pueblo y se hizo de un ejército y sacó a David de Jerusalén y empezó a reinar. Pero ¿sabe qué pasó? En el mismo libro de 2 de Samuel, en el capítulo 18, desde el verso 11, escúchame bien, en adelante, dice la Biblia allí, hermano, que murió guindado en una encina, que llegaron unos jóvenes y lo mataron, y llegó otro y lo terminó de matar. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Qué quiero sacar de esto? No era respaldado por Dios y a su nombre. Todo lo que él hizo, todo lo que él estaba planeando, todo lo que él se ganó todo el pueblo y lo colocaron a él, hermano, sin la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque en ningún momento uno lee en la Biblia que Dios lo llamó a que hiciese eso. El rey era su padre David y a su nombre, pero él no le importó y él quiso ganarse al pueblo. Y terminó bien mal. Terminó muerto. 3 capítulos más adelante termina muerto. Enredado el cabello en una mata de púa. Allí llegaron, mi hermano, lo mataron. Y lo tiraron en un hueco y le tiraron piedras encima en un bosque. Y a su nombre. Mira el final. ¿Qué pasó ahí? ¿Saben qué pasó? Primero violó un montón de principios. Dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre. No trates de matarlo, y a su nombre. Hónralo. Se sublevó. El reino es mío. Terminó mal. Otro ejemplo. ¿Quiere que le dé otro ejemplo? Números. Vamos al libro de Números. Mira, en el libro de Números capítulo 12. Vaya al libro de Números capítulo 12. Voy a leer desde el verso 1 en adelante. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Porque él, Moisés, había tomado mujer cusita. Ahí si le gustaban las negritas, ¿cuál era el problema de ellos?
Y dijeron, ¿quiénes? Aarón y María. Solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. ¿Está leyendo conmigo? Mire los detalles. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros todos al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, o sea, llamó a los tres, después llamó a Aarón y a María. Oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros palabras de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo? ¿Están leyendo conmigo? Entonces la ira, verso 9, de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa. ¿Sabe qué me llama la atención aquí? Viene Moisés y se enamora de una negrita. Y ellos dijeron, no les gustó. ¿Cuántos me están escuchando? No, porque no era israelita. Miren todo el detalle. Moisés toma una mujer cusita de otro reino, y a Aarón y a María no les gustó, no les pareció, y se pusieron a hablar contra Moisés. Y lo que me llama la atención es, dice que Dios oyó, dice Jehová oyó. ¿Lo leyeron? Lo llamó a los tres. Lo que acabo de leer. Escuchen algo. Dios le dice a ellos, a todo profeta yo le hablaré por visiones, por estas y por figura, pero a mi siervo Moisés, que es fiel en mi casa, a él hablaré cara a cara. ¿Por qué no tuvieron temor de hablar contra Moisés? Y dice que cuando se apartó Jehová, se encendió en ira y cayó leprosa. 7 días la sacaron del campamento, leprosa, por unos simples comentarios. ¿Cuántos me están escuchando? Que hicieron contra el líder de Dios, contra Moisés. ¿Sabe que hay gente que no tiene temor de Dios? A mí no me interesa lo que el pastor diga. A mí no me importa lo que el pastor piense. Es que el asunto no soy yo. Porque, ¿sabe por qué estoy aquí como pastor? Por la misericordia de Dios y porque yo sí he aprendido a respetar. En 25 años que tengo en el ministerio, yo sí he aprendido a respetar. 2 pastores que tuve nada más. Uno lo tuve 1 año y el otro 9. Respetar. Y en muchas cosas no estaba de acuerdo y lo llamaba y le decía. Pero nunca hablaba por la espalda de él. ¿Cuántos me están escuchando? Y hay gente que le va mal en la vida, le va mal en los negocios, le va mal en la salud, le va mal en su casa, tiene hijos en rebeldía, no se convierte, todo le sale mal. ¿Por qué? Porque nunca ha respetado ni a sus padres, ni a las autoridades, y mucho menos a la iglesia. Porque, Sandra, el que no respeta a un hombre que ve, que lo está orientando, lo está ayudando, ¿cómo va a respetar a Dios a quien no ve? Si un hijo no respeta a su padre que está en la casa, que lo usó Dios para darle la vida, y lo irrespeta, ¿cuántos me están escuchando? ¿Cómo va a respetar a Dios? Si nosotros no nos aprendemos a respetarnos, si nosotros no nos sometemos, no a lo que dice el pastor William García, a lo que dice la palabra, ¿cómo nos va a ir bien? Y a su nombre. Si Dios no nos llamó a nosotros a hablar mal de ninguna autoridad, del color ni del partido que sea, ¿están aquí o se fueron? Y los escucho, hermano, hasta blasfemando. No. Moisés lo llamó Dios. Y Aarón y María sabían que ese hombre que era su hermano, Dios lo había llamado. Que ellos no estaban en la posición espiritual
para hablar mal de Moisés. El comentario que hicieron, y más adelante no lo leí, pero más adelante dice, porque Moisés viene y empieza a interceder por ellos dos para que Dios no los vaya a destruir. ¿Y sabe cómo le dice Dios a Moisés? A ti te gustaría que te escupiesen en la cara y a su nombre. O sea, Dios lo tomó personal. Y dice la Biblia, ay de aquel que se mete con uno de mis pequeñitos. Mejor le fuera atarse una soga de molino ahí en el cuello y lanzarse en lo profundo del mar que meterse con uno de mis pequeñitos. Así que cuando se metan contigo, te odien, te maldigan, te deseen el mal, no te preocupes. ¿Sabe por qué? Porque a ti te protege el Dios del cielo, el Todopoderoso, el que te cuida, el que te protege. Vamos, déselo fuerte. La bendición tuya viene de Dios. Su bendición está asegurada por la palabra de parte de Dios, no de ningún partido político. Y a su nombre, de parte de Dios, hermano. Estamos llamados, vuelvo y repito, a bendecir. A que nuestro país salga, nuestro país mejore, las cosas marchen mejor. Que nuestra economía prospere. Pero ¿cómo podemos, hermanos, si no respetamos a nadie? ¿Ah? Y a su nombre. ¿Cómo queremos que nuestro país cambie si nosotros no cambiamos, hermano? Y Dios nos llamó a que cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Me está siguiendo? Otro ejemplo. Bueno, el mismo libro de Números. 16. Ajá. En el libro de Números 16:1 están tres joyitas, Coré, Datán y Abirán. Diga conmigo, tres joyitas. Les pregunto, ¿cómo terminaron? ¿Cómo terminaron, Miguel? ¿Cómo murieron? ¿Cómo murieron? ¿Qué dijeron ellos? Lo mismo que Aarón y María. ¿Saben por qué María? Dios dijo, sáquenla del campamento. 7 días, leprosa. Coré, Datán y Abirán no tuvieron la misma suerte. Se abrió la tierra y se los tragó. ¿Cuál fue el problema de Coré, Datán y Abirán? ¿Quieres que te diga cuál fue el problema? Ya tú lo conoces. ¿Quién es Moisés? Para que nos venga a dar órdenes. Nosotros también somos de la tribu de Leví. Nosotros también. No, mi hermano. Se abrió la tierra y se los tragó. Y a su nombre. ¿Sabe quién fue otra joyita? Acán en Josué, capítulo 7. Ese fue otro. Miren esto, miren para acá. Dios usó a Moisés en el capítulo 34 del libro de Deuteronomio. Y Dios usó a Moisés para orar por Josué. ¿Para qué? Para que Josué recibiese de Dios la autoridad y el poder, la sabiduría para guiar al pueblo. ¿Están aquí, verdad que sí? Se va Moisés, queda Josué. Acán, ¿quién es Josué? Lo tenía en poco. Y empezó Acán a hacer lo que él quería. Él con su familia. ¿Cuántos me están escuchando? No respetaba a Josué. ¿Por qué? Porque Josué era un siervo de Moisés. Les pregunto, iglesia, vida eterna, ¿cómo termina Acán? Termina bien mal. ¿Quiere algo más tremendo? Vamos al Nuevo Testamento, pues. Vamos al primer libro de Corintios. Capítulo 5. Y a su nombre. Miren esto aquí. Miren cómo va a trabajar aquí la autoridad y el poder. Ciertamente yo como ausente, en el verso 3. Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu.
Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado aquí en iglesia para la destrucción de la carne. Escuchen algo, no estaba Pablo allí. ¿Qué está usando Pablo aquí? Diga conmigo, la autoridad y el poder. No está presente. Se presenta una situación inmoral dentro de la iglesia. Y Pablo dice, yo no estoy presente, pero reunidos los líderes allí, con mi espíritu, van a hacer esto. Y así lo hicieron. ¿Están aquí, iglesia? Como les estoy explicando, se nos delegó la autoridad, se nos dio el poder para utilizarlo correctamente. No podemos nosotros caer en el error de pensar de que podemos usar la autoridad y el poder erróneamente. El poder y la autoridad va a fluir y se mueve el don o los dones de la fe siempre y cuando nosotros respetemos a las autoridades. Dile que tiene a tu lado, debemos respetar a las autoridades. ¿Quiénes somos nosotros para usar la boca? Para hablar mal de las autoridades. No se nos delegó eso. A nosotros Dios no nos llamó a eso. ¿Sabe por qué David llegó a reinar? En el 26 del primer libro de Samuel. ¿Verdad? Porque él nunca levantó su mano contra Saúl. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que Saúl se había desviado? Y se desvió. Vamos a ver, vamos a leerlo allí. Y estaba haciendo lo malo. Y dice la Biblia, en el versículo 8, entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios, mire, usa Dios, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tus manos. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré un segundo golpe. Y David respondió a Abisai, no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? ¿Está leyendo? ¿Ah? No respetamos a los policías, porque es que los policías son unos corruptos. Ay, y tú eres el arcángel Gabriel. No se respetan los policías, no se respetan las autoridades terrenales, los cuerpos policiales, porque son esto, porque son aquello. Escuche, el juez está sentado en el trono y él pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿No lo dice la Biblia? No se respetan los padres en las casas, no se respetan las autoridades terrenales que existen, no se respeta, mi hermano, y es un mundo que es irrespetuoso. Pero quieren que el Dios, que es el Todopoderoso, obre. Y le estoy explicando, hermano, que debemos de aprender a respetar. Debemos de aprender a usar la boca para hablar bien. ¿Están aquí? Y le estoy poniendo ejemplos. De lo que no es. Nuevo Testamento otra vez, Tito. Al final de la Biblia. Capítulo 3. Y a su nombre. Debemos de aprender, dile que tiene que aprender a obedecer. ¿Debemos o no debemos de aprender a obedecer? ¿Lo consiguió? Yo no. Recuérdales que se sujete. Dios mío, esa palabra a mí no me gusta. Si yo siempre he hecho lo que a mí me da la gana. Yo no me someto a ni a mamá ni a papá. Y entonces, ¿qué hacen en la iglesia? ¿Habrá alguien aquí así? A donde miro veo sospechoso. Habrá alguien, no me interesa, escuchen, nunca utilicen la palabra, a mí no me importa, porque sí debe importante, porque el más perjudicado eres tú. ¿Me están escuchando? Jóvenes, si a ti no te importa lo que tu papá, tus abuelos piensen,
entonces tu vida será cortada en la tierra. Si no respetas a tu papá, a tu mamá, a tus abuelos, los que están contigo allí, que son mayores, dice la Biblia que tus días serán acortados. No respetan a los profesores, a los maestros, no respetamos a las autoridades. ¿Cuántos me están escuchando? En el trabajo no se respetan a los supervisores, ni a los jefes. Una persona llega y los evangélicos más le dan un trabajo, no, quiere hacer, llegar tarde y ser temprano. Y ese es el pueblo con el que Dios cuenta. ¿Cuántos me están escuchando? Dentro de la iglesia tampoco se respeta y no puede ser, aquí no. Porque yo me someto, ¿cuántos me están escuchando? A la palabra de Dios, a Dios. Y todos debemos, para que nos vaya bien, dice, no quieres temer la autoridad, haz lo bueno. Lo leí, ¿verdad que sí en Romanos 13? Haz lo bueno. Debemos de recibir el consejo, debemos de aprender a refrenar la lengua, debemos de usar la lengua para bendecir nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia, a nuestros hermanos, corregirlo, disciplinarlo, exhortarlo por la palabra de Dios. Pero todos debemos de hacerlo correctamente. Mire esto, sométase. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes. No, a mí no me gusta nada. ¿Qué? Si no ganó el que yo quería. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Cuántos me están escuchando? ¿Qué es el hombre en la casa? Diga conmigo, autoridad. No, hay mujeres que le manotean en la cara. ¿Qué? Si eso lo decías al pastor. No se ría, que es terrible vivir con una mujer así. ¿Habrá alguna aquí así? No, eso es para verlo por un huequito antes de venir a la iglesia. ¿Cuántos me están escuchando? Hijos rebeldes que ahorita no respetan a nadie. Cuando tengan sus hijos, si es que lo llegan a tener y llegan a esa edad, no le hará caso a ninguno de los hijos, porque lo que se siembra se recoge. ¿Me están escuchando? Mujeres no respetan a sus maridos, porque es la diaconisa, porque es la pastora, porque es anciana, porque es cantora. No tiene que ver. Tu esposo es la autoridad y tú eres ayuda idónea. Eso lo dijo Dios. Eso no puede pelear con nada. Si está establecido así es porque Dios lo dejó establecido así. En la iglesia hay autoridades, pastor, ministros, ancianos, diáconos, ujieres, en algunos lugares. No es que todo el mundo hace y deshace. Ahí hay un rango de autoridad. La máxima autoridad en la iglesia es la palabra de Dios. El pastor está sujeto a la palabra de Dios. El pastor no puede estar inclinado hacia uno o hacia el otro, sino a la Biblia. ¿Qué es esto que estamos viendo en este país? Queremos un cambio para Venezuela. Dios dice en Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces Él tiene el poder para transformar y cambiar las cosas, pero nosotros tenemos que someternos a lo que Él nos mandó a hacer. El padre dice en la casa, estos muchachos después de las 10 no pueden llegar. Y pero la madre no, pero déjalo. Si esa es una mujer y tiene 15 años. Ya eres un hombre, 13 años, que fume, que se emborrache. Entonces están todos los cables invertidos, hermano. Ay, pastor, oré por mi hijo. Es que mi bebé no hace caso. Eso es 19. ¿Qué clase de bebé es ese? Padres que dejan que sus hijos hagan y deshagan. Y después quieren que cuando tienen 20 años que Dios se los cambie. No es que no lo pueda hacer, pero tú no los criaste correctamente. Debemos de aprender a criar, hermano. Los que están criando, pues. Yo estoy criando todavía, aunque usted no lo crea. Correctamente, diga conmigo correctamente. Usted no puede desobedecer a su maestro. Usted no puede gritarle al profesor. Usted no puede alzarle la voz a su papá. Escuchen los viejos que están aquí. Antes eso no existía, mi hermano. Que estuvieran hablando dos adultos y pasar un niño por el medio. Ahora todo, mi hermano, no hay respeto. Pero en la iglesia de Cristo y en vida eterna hay respeto. Hay respeto. Respetamos a Dios. Respetamos la palabra. Debemos respetar las autoridades.
Llega un grupo y están hablando mal de un partido político. No, pero eso mismo que están hablando mal, que no lo llamen que le van a dar un dinero para que ustedes que salen como Speedy González. No, que va. Bendito Dios, aleluya. Voy a repetir esto, miren. Recuérdales, capítulo 3 del libro de Tito, que se sujeten a los gobernantes. ¿Está eso en su Biblia o lo estoy inventando yo? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y a su nombre. Diga conmigo, obedezcan. Que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen. Dios santo. No podemos ser creyentes cristianos, y le voy a rebobinar este principio que me lo mostró Dios. Y así mismo se los voy a decir como Dios me lo dijo. No podemos nosotros pretender ser usados por el Espíritu de Dios para echar fuera demonios o para orar y ser sanado. No podemos nosotros esperar que las personas a nosotros nos obedezcan, nuestros hijos en nuestra casa, que las cosas nos salgan bien cuando nosotros somos tremendos rebeldes o desobedientes. No va a funcionar, hermano. Porque vuelvo y le repito, no estoy hablando aquí de un partido político que usted sea afecto o acepto hacia uno o hacia el otro. Estoy hablando de lo que Dios nos manda a enseñar en la Biblia. Miren esto, recuérdales, está hablando aquí, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles. ¿Quieres que te vaya bien? Si este mensaje que creo que Dios nos está ministrando a todos, debemos de corregir. ¿Qué piensas tú? Dame la opinión. ¿Qué te parece? No me consta, no estaba allí, no lo vi. No es asunto mío. Que Dios trate con ellos, que Dios tome el control, que Dios los guíe, que Dios los ponga, que Dios los quite. Es lo que debemos de hacer hasta allí. ¿Cuántos me están escuchando? Pero al final siempre se va a cumplir la voluntad de Dios, porque este mundo está allí plasmado. Su comienzo, su trayectoria, su final y su nuevo comienzo. Aplauda la palabra de Dios. Está escrito. Aleluya. Claro que sí, hermano. Lo bueno de todo esto es que la máxima autoridad que gobierna el universo, lo que se ve y lo que no se ve, que está sentado y está sobre principado, potestades, gobernadores, autoridades, sobre toda autoridad, es nuestro Dios. Y Él es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro ayudador. He visto personas hablando mal, terrible de nuestro país y sus gobernantes, y nos fuimos llamados a eso. Ese mismo que está hablando mal, le suena el teléfono, ven a buscar un tanque, salen 2 ruedas. ¿Por qué no blasfeman eso? ¿Por qué no le dicen, no, yo no estoy de acuerdo con que me den un tanque, ni con que me den un aire, ni con que me regalen nada? Yo no los quiero. Mire, eso van y los abrazan, le besan los pies. Deme la bandera que yo voy a salir, el evangélico. Porque son así, pues ¿sabe por qué? Porque eso es la política. Pero nosotros estamos llamados a hacerle propaganda y extender el rey del reino de los cielos al rey. Ese nunca pierde, nunca ha perdido, no tiene principio ni fin.
Es el todopoderoso, el gran yo soy. Dice Apocalipsis, yo soy el que era, el que es, el que ha de venir, el que vive por los siglos de los siglos, de los siglos. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. No ha perdido una batalla, ni la perderá jamás. Ese es el vencedor, el vencedor, el vencedor. Aleluya. Santo. Cuánto Dios nos usa a unos y a otros. ¿Qué importa Dios del color que sea? Dios mueve a la gente. Mire, Dios es capaz de usar al diablo para bendecir a su pueblo. No ha de escuchar el testimonio de las viejitas. Una viejita muriéndose de hambre, un rancho llorando, orando. Dios mío, me tengo hambre, no he comido en 3 días, tengo hambre. Y pasaron 2 malas conductas. Ahí viste la evangélica. Vamos a llevarle unos panes y cuando nos pregunte quién se lo dio, vamos a decirle que fue el diablo. Y fueron los malas conductas y compraron unos panes y tocaron, señora. Y la viejita cuando abre la puerta ve a los malas conductas con una bolsa de pan y se los da y ella empieza gloria a Dios, aleluya. Y no me preguntan quién se los dio. No se preocupe, mijo, porque Dios usa hasta el diablo para bendecir. Y a su nombre. Dile a que tiene a tu lado, no hables más mal de ninguna autoridad. Porque usted puede ser de cualquier partido político, pero lo llama el partido opuesto y le dice, te vamos a poner aquí un puestecito. Usted sale en un F-16 y se cambia al instante. Al instante usted se cambia. ¿Sabe por qué lo hace? Porque siempre hay un interés. Ahora te invito a confiar, diga conmigo, a confiar en Dios y a orar. Oremos, clamemos, ¿verdad? Hagamos lo que dice 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y se arrepintieren y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo y oraren, eso es lo que nos manda hacer el Señor. Amén. Y personalmente aquí todo, y aquí esto es prohibido de ser políticos. No, nosotros aquí no, les repito, somos cristianos y nos respetamos unos a otros, de la tendencia que sea. Y en lo privado cada uno tiene su creencia, cada uno tiene su criterio, su ideología. Eso se respeta. Pero en vida eterna, en el templo, en la casa de Dios y en tu casa y como cristiano te invito a inclinarte siempre al Señor y a orar. Porque te lo estoy leyendo y lo voy a repetir. Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena, que a nadie difamen. Amén. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Algunos. Así lo vamos a hacer. Ya para finalizar. Y a su nombre. 2 de Corintios. ¿Verdad? Escuchen todos. Dice la Biblia en el libro de Hechos que Pablo estaba frente a los magistrados. Escuchen esto, los que han leído la Biblia. Y estaba siendo interrogado por los gobernantes. ¿Verdad? Y Pablo estaba defendiéndose. Y dice la Biblia que Ananías mandó a los que estaban cerca del apóstol Pablo que lo abofetearan. Y lo abofetearon a Pablo. Cuando abofetean a Pablo, Pablo les dice sepulcros blanqueados, sentado allí para juzgarme conforme a la ley, quebrantando la ley me mandas a golpear. Cuando dijo esas palabras, los que estaban ahí le dicen al sumo sacerdote de Dios injurias. Quien lo busque en el libro de los Hechos, por favor, para leerlo allí, literalmente. Y él dice, perdón,
Y no estaba diciendo mentiras. ¿Sabe cómo dijo él? Perdón, porque no sabía que era el sumo sacerdote. ¿Cuántos me están escuchando? Porque escrito está. Miren cómo habla Pablo. Porque escrito está, dice Pablo, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. No, esto está tremendo, Ali. Y a su nombre. ¿Lo consiguieron? ¿Qué capítulo? Vaya al capítulo 23, ¿qué versículo? Hechos capítulo 23. Y a su nombre. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Verso 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo les dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Lo que les estoy explicando. ¿Estás tú sentado para jugarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes le dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo entonces dijo: no sabía, hermano, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un... Bueno, para los que tienen alguna duda de lo que estoy enseñando. Lo golpearon y le reventaron la boca de una cachetada. Y Pablo dice: perdón, porque escrito está. Miren, escuchen, miren todos para acá. ¿Se sometía el apóstol Pablo a la palabra de Dios o no se sometía? Hasta ahí, lo que estaba escrito hasta donde él vivió. Bendecí y no maldigáis. Bendecí y no maldigáis. Romanos 12. Bendecí y no maldigáis. Bendecí y no maldigáis. Amén. Mujeres, bendiga su casa, bendiga a su marido, bendiga a sus hijos, respete a las autoridades, los médicos, los doctores, los profesores. A los hijos hay que enseñarle, a los padres, a los abuelos, a los tíos no se le habla como si fuese un compañero de trabajo. A los papás no se le habla como si fuese un pana del colegio. A Dios se respeta. A Dios se le falta el respeto cuando hablamos y hacemos lo que no debemos de hablar y hacemos lo que no debemos de hacer. Entonces, lo acabo de poner por ejemplo. ¿Qué tenía de malo? Si le digo algo, Aarón y María tenían razón con la mujer cusita. Primero era pagana. Y sin embargo, como era algo privado y el que tenía que reprender a Moisés era Dios directamente, no era Aarón y María. Y Dios lo tomó personal. Porque le digo algo, hay situaciones en que Dios lo toma personal. ¿Cuántos me están aquí? Dios lo toma personal. Es una cosa asombrosa que está en la Biblia. Dios lo toma personal. Hay casos en la Biblia que usted lee y se sorprenderá. No estamos llamados, y quiero dejarlo bien claro, ya estoy finalizando, a hablar mal de ninguno. Bendiga con su boca para que Venezuela mejore, avance, para que vayamos bien, para que Dios use a los que tenga que usar, para que nuestra economía mejore, prospere. Pero les digo algo, hablando mal y uniéndonos a toda la gente, no vamos a mejorar, no estamos haciendo nada. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Fuerte. Y a su nombre. ¿Lo vamos a hacer? Muy bien, muy bien. Gloria a Dios. Diferentes, hermanos. Diferentes. Dile que tiene al lado, Dios quiere que seamos diferentes. Diferentes. ¿Verdad? ¿Quiere que le diga algo? Y no es porque esté metido en política, ni porque en verdad no tengo nada que ver con eso. Pero yo agradezco a Dios por cada beneficio, por cada bendición, por cada plato de comida. Porque aunque estemos o no estemos de acuerdo, mucha gente trabaja.
y reciben bonos y recibe esto. Y cada bendición que llegue es buena. Porque ustedes no están de acuerdo, pero una familia está comiendo. ¿Cuántos me están escuchando? Queremos mejores cosas. Que sea el Señor, pero ponte en el lugar como hizo David. Que sea Dios, no yo. Amén. Que sea Dios, no nosotros. ¿Verdad? Que cuando Dios nos llame a cuenta y nos pida cuenta, hiciste lo que yo te mandé a hacer. Como dice cuando empecé, el molino de Dios muele, lento, pero muele. Bendiga con su boca. Bendiga, se los he enseñado en otras oportunidades. Bendiga con su boca su casa, sus hijos, su negocio, el país. Bendiga su cuerpo, sus órganos, su salud. Use su boca para bendecir. Amén. Y Dios obrará. Gloria a Dios. Aleluya.